Continuamos con Mario Mendoza y la locura de nuestro tiempo. La pobreza del escritor. Hubo un tiempo en el que tuve que vivir en pensiones y en inquilinatos donde arrendaba habitaciones que no tenían baño propio. Por esos años no había computadores ni teléfonos celulares y solo se permitía llamadas al teléfono fijo de la pensión en casos de emergencia. Uno estaba en su cuarto leyendo y era imposible entablar algún contacto con un ser humano. Nadie podía comunicarse con el inquilino. Luego salía a almorzar o a comer y, sentado en la mesa con dos o tres desconocidos en un restaurante popular, comía en silencio, mirando el plato sin levantar la mirada para no importunar a los otros. Recuerdo que solía entrar a ciertos asaderos de pollo o hamburgueserías y pedir el plato más barato que había en la carta. El plan era ubicarme lo más cerca posible de los sobres de sal, de pimienta, de salsa de tomate y de mostaza, y atiborrarme los bolsillos para el mes completo. Luego, sentado en los restaurantes populares con cierto estilo, uno sacaba sus sobres y podía condimentar las salsas, las sopas y las ensaladas. Conseguía la ropa en almacenes de segunda, en compraventas donde una buena chaqueta o un abrigo eran mucho más baratos. Más de una vez recuerdo haberme probado un saco o un pantalón y de repente, sin esperar semejante sorpresa, haber encontrado en un bolsillo una nota de amor o una receta médica. Eran las huellas de vida del antiguo dueño. Un amigo filósofo iba incluso un paso más allá. En los supermercados se hacía muy cerca de las estanterías donde estaban los útiles de aseo y, sin que nadie lo notara, echaba grandes cantidades de talco para pies en sus bolsillos. Luego llegaba a su cuarto y tenía talco gratis para toda la semana. Yo no era capaz de empresas tan temerarias, pero sí llegué a conquistar a muchachas que repartían promociones de jabón o de champú. No me importaba si eran agraciadas o monstruosas. Lo importante era que me dieran varios sobres de champú o muestras de jabón suficientes para aguantar el mes completo. También solía coquetear con meseras jóvenes que después, cuando me servían la comida, me demostraban su simpatía duplicando una porción de frijoles o de lentejas. Curiosamente, no reniego de ese tiempo. Lo extraño, porque fue a lo largo de esos años de formación que forjé una mirada particular, una forma de ver el mundo que me permitió construir más adelante una voz propia, una obra literaria. Nadie elige la pobreza para conocer mejor la condición humana. A uno le toca o no le toca. Pero cuando ya está sentado en una cafetería o en una panadería, solo, con un libro bajo el brazo, y el vecino deja un sobrecito de azúcar que no utilizó, uno se lanza sin pensarlo sobre él y se lo mete en el bolsillo. Y en ese gesto efímero y aparentemente intrascendente va toda una actitud sin la cual es imposible sobrevivir en el arte y la literatura. Pistolas galácticas. En mi antiguo apartamento en la Floresta había unos vecinitos de colegio que me tenían bien fichado. Me habían visto alguna vez en el periódico o en la tele y me llamaban por mi nombre o me decían el escritor cuando me veían pasar. Alzaban sus manos para saludarme o me hacían con gracia algún gesto de despedida cuando iban en los carros de sus papás, sentados en la parte trasera con cara de castigados. Eran unas joyas y andaban por todo el conjunto residencial pateando balones, montando en bicicleta o con un helado o una gaseosa en la mano. Me caían bien y yo solía saludarlos con entusiasmo. Una tarde iba saliendo del edificio con unos libros en la mano y encontré a dos de ellos enfrascados en una discusión grave. Manoteaban y ya estaban dando alaridos de la furia. El más grande me vio salir del ascensor y se le iluminó la cara. Me señaló con el ceño fruncido y sentenció: que Mario decida. El otro aceptó enseguida. Me quedé parado entre ellos dos y me preparé muy serio para dar un veredicto. El primero me explicó muy ofendido: este tipo no sabe jugar. Disparamos al tiempo las pistolas y eso significa que ambos tenemos que morir. Yo me caí al piso y él sigue de pie. Por lo menos tiene que aceptar que está herido. Afirmé con la cabeza
y miré al segundo niño esperando sus descargos. Era un enano de unos 10 años que no se inmutó. Caminó con propiedad unos pasos hacia mí, se detuvo muy tranquilo y me dijo con un desparpajo que dejaba traslucir cierta superioridad: el que no sabe jugar es él, Mario. Él me disparó con una pistola terrestre, normal, con balas comunes y corrientes. Yo tengo una pistola galáctica, traída de otro planeta, y disparé unos rayos láser que no solo destrozaron sus balas, sino que lo debieron dejar frito y chamuscado en el piso. El enano me mostró entonces con orgullo su pistola extraterrestre y la verdad que el diseño era impresionante: verde fosforescente y anaranjada, alargada, aerodinámica. Le pedí al otro niño que me mostrara su arma. Era una pistolita que no impresionaba para nada. Lo siento, viejo, creo que la cosa está clara. Las pistolas galácticas matan a las pistolas terrestres. Está en los libros de ciencia ficción muy claro. Tienes que morir. El chico, mirando su pistola con tristeza y cierto desdén contenido, se tiró al piso y se quedó inmóvil. Gracias, Mario, me dijo el otro con aprecio. Esa es la ventaja cuando uno lee, que sí sabe cómo son las cosas. Asentí, cogí mis libros y caminé hacia la portería. El ladrón de libros. En el año 2007 trabajé en la penitenciaría La Picota de Bogotá, con un preso que estaba escribiendo una especie de crónica de su vida, Klaus Salcedo. Él era el único gay declarado en la prisión. Era el jardinero y cuidaba sus flores con esmero. Era escritor de ciencia ficción, lector del tarot y astrólogo. Y, lo más impactante, había sido abducido por unos seres de otro planeta y desde entonces mantenía un contacto telepático con ellos. A mí me encantó desde el principio trabajar con Klaus. Tenía un talento para subvertir la realidad que nunca dejó de sorprenderme. Una tarde, pasándonos los controles de la guardia, caminamos por uno de los corredores principales en busca de la biblioteca de la cárcel. Klaus quería presentarme a un amigo suyo. En efecto, logramos camuflarnos entre los otros presos y pasar inadvertidos mientras llegábamos al salón donde teníamos la cita con este hombre. Era un individuo de unos 35 años, vestido con saco grande y unos jeans, alto, flaco y con un rostro bondadoso que le indicaba a uno enseguida que estaba frente a una buena persona. Nos estrechamos la mano y nos sentamos en unos pupitres a conversar un rato. Él entró en materia sin perder el tiempo, pues seguramente sabía que tenía los minutos contados y que en cualquier momento nos descubrirían y nos echarían de allí a nosotros, a él o a todos de una buena vez. Me dijo en voz baja y con una sonrisa bonachona: cuando me dijeron que usted estaba viniendo aquí, a la cárcel, no me lo creí. Me parecía una coincidencia imposible. Imagínese que yo soy doctorado en literatura inglesa, pero después de la beca que me cubría los gastos en Inglaterra, llegué al país y conseguí un puesto como profesor en una universidad pública. El problema es que mientras me llegaba el primer sueldo, yo no tenía en dónde caerme muerto. No tenía ni para el arriendo, ni para comprar mis útiles de aseo, ni siquiera para comer. Un par de amigos me echaron una mano, pero a mí me daba pena andar mendigando para todo. Para resumirle la vaina, una tarde me fui para un supermercado y vi que en una estantería estaban exhibidos algunos libros, entre ellos dos suyos, Satanás y Cobro de Sangre. Como se podrá imaginar, si no tenía plata para comer, mucho menos para comprar libros. Hacía rato que yo quería leerlo a usted a ver si era buen narrador o no. Los agarré de una y me los metí en el abrigo que llevaba. Y me agarraron, hermanito. Resulta que los almacenes de cadena no hacen la distinción entre robarse una cámara fotográfica o un computador y robar libros. Para ellos es la misma vaina. Y ahora está penalizado y tiene cárcel. Y aquí estoy, viejito, chupando cana por robarme dos libros suyos. Yo no sabía qué decir. Estaba profundamente conmovido con la historia. A los pocos segundos entró uno de los guardias y nos sacó de allí.
Solo alcancé a darle un abrazo al ladrón de libros y decirle adiós. Cuando salí, la indignación no me dejaba ni respirar en paz. En un país con una tasa de lectura como la nuestra, que bordea lo que algunos sociólogos llaman analfabetismo funcional, es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y compra un libro, un ladrón como este debería ser declarado un héroe nacional y debería tener una estatua en un parque o en una plaza pública. Hannah. A finales de 1988 llegué al kibutz Mefalsim, en el sur de Israel, donde trabajé unos meses. Me sentía que era uno de los últimos países donde se podía experimentar todavía un socialismo real y me inscribí como voluntario desde España. Llegué con $50 entre el bolsillo y ya el frío invernal empezaba a calar los huesos. Compartí un apartaestudio diminuto con un español ex junkie, muy divertido, que en lugar de internarse en una clínica de desintoxicación había preferido irse a trabajar a Medio Oriente. A veces, a la madrugada, le daban los ataques de ansiedad de la droga. No podía dormir, fumaba paquetes enteros de cigarrillos de manera compulsiva, caminaba de un lado para el otro y sudaba como si estuviéramos en verano. Era un gran tipo y nos llevamos bien desde el primer día. Trabajábamos en el campo cultivando y recogiendo huevos en galpones gigantescos. El 24 de diciembre no celebramos Navidad porque estábamos en una comunidad que no era cristiana. El 31 de diciembre no celebramos el Año Nuevo porque el calendario judío es diferente. Y no celebré mi cumpleaños en enero porque me parecía un poco infantil demandar una celebración cuando todos los voluntarios estábamos en condiciones bastante difíciles. Una noche de fin de semana, en una especie de bar que había en el kibutz para gente joven, una muchacha danesa muy bella, Hannah, que vivía también en la sección de voluntarios, se me acercó en la barra y me dijo en inglés de la manera más natural posible: me gusta estar a tu lado, no sé por qué. Generas en mí una especie de paz interior que me viene bien. Me sonreí y le agradecí el cumplido. Entonces ella extrajo de su chaqueta un calendario y continuó diciéndome en el mismo tono: mira, yo tengo un pasaje de vuelta a mi país para el 18 de marzo. Ese día tengo que regresar, pero estoy cansada de estar sola y a veces me deprimo mucho y no me gusta estar así. Te propongo una cosa: cámbiate a mi apartamento y lo compartimos durante estos 2 meses que me quedan aquí. ¿Te gustaría? La miré a los ojos para ver si me estaba tomando el pelo. Me sostuvo la mirada con una seriedad no exenta de cierta dulzura. Le respondí que sí, que me encantaría porque el español no me dejaba dormir con su síndrome de abstinencia. Ella se sonrió, se puso muy contenta y me propuso: listo, vamos entonces por tus cosas ya mismo. Esa misma noche me mudé a su departamento y pusimos en claro algunas costumbres mínimas de convivencia: limpiar el baño, lavar los platos, etc. Nos llevamos de maravilla durante esos 2 meses. Con ella, el sexo era una amistad física, una forma sensorial de expresar afecto, compromiso y lealtad. También un beso o una caricia eran a su lado una estrategia de lucha en contra de un mundo déspota y violento que nos ataca todos los días sin tregua alguna. Fue un tiempo maravilloso, lleno de humor y de una ternura compartida que nos ayudó a ambos a aguantar la soledad y la distancia. 20 años después la sigo recordando con afecto y gratitud. Hay mañanas en que me hacen falta sus chistes, su sonrisa, su manera de comer de afán porque iba tarde para el trabajo. El día de la despedida me dijo entre abrazos y besos: gracias por no prometerme nunca amor eterno. Me alegra haberte elegido como compañero. En lugar de entristecerme por la separación, hoy estoy feliz. Nos ahorramos la fatiga, las infidelidades, las culpas, las recriminaciones. Nunca te olvidaré. Creo que esas palabras no las entendí a cabalidad en ese momento. Fue necesario el paso del tiempo, muchas culpas y muchas recriminaciones futuras para entender por qué ella estaba tan feliz mientras cogía su maleta y me decía adiós con la mano. Cuánta razón había en esa sonrisa.
Sabiduría aérea. Por lo general, uno nunca pone atención cuando las azafatas dan sus instrucciones antes de despegar. Pero hay un momento de una exquisita sabiduría, cuando nos recomiendan que si llega a faltar el aire y caen las mascarillas de oxígeno, nos pongamos primero la mascarilla nosotros antes de auxiliar a otro. Claro, si intento ayudar a alguien y yo no tengo aire, nos morimos ambos. Puede ser un sacrificio memorable, pero es inútil. El mensaje es claro, primero nosotros. ¿Cuántos errores en la vida no hemos cometido por no acatar a cabalidad este consejo?